Hola, soy Besi, hablo de arte y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un tatuaje. Y os preguntaréis, ¿qué sabes tú de tatuar? Y os contestaré, absolutamente nada. El caso es que hace un par de días subí un YouTube Shorts haciendo los bocetos para un cliente que me había pedido diseñar un tatuaje. Los tengo por aquí. Aquí está. A ver si se ven. Bueno, no sé si se ven. Bueno, esta es la página. Y evidentemente ahora tocaba lo más difícil, para algunos porque para mí es lo más relajante, que es pasarlo a digital y empezar a hacer la línea. Y os vengo a contar cómo lo he hecho. Lo que he hecho y algunas referencias sobre el mundo del tatú que puede que no conozcáis. Antes de dibujar hay que saber bien a lo que nos enfrentamos. Y es que el tatú tiene mucha historia. Porque aunque hoy lo vemos como algo cotidiano, la realidad es que es una de las formas de arte más antiguas que existen. En Egipto, por ejemplo, se han encontrado momias de más de 40.000 años con unos tatuajes simbólicos en zonas del costado, del abdomen y de los muslos. Y lo curioso es que hay algunos investigadores que creen que funcionan como amuletos protectores. Algo parecido a lo que ocurre en los dibujos en los templos, por ejemplo. Y si nos vamos al otro extremo del mundo, en Siberia, por ejemplo, apareció la famosísima ya momia Pazirrik, con tatuajes tan complejos que podrían parecer uno moderno. Sin embargo, ¿cuándo comenzaron a ser algo más? ¿Cuándo se pusieron de moda, por ejemplo? Pues aquí viene lo interesante, y es que el tatuaje moderno, tal y como lo entendemos hoy en día, comienza a ganar popularidad cuando el mundo empieza a viajar. Con esto me refiero que en los siglos XVIII y XIX existían los exploradores europeos, y sobre todo entre ellos estaban los marineros, que empiezan a entrar en contacto con otras culturas como las del Pacífico, donde el tatuaje estaba muy arraigado, tanto que muchos de ellos volvieron con esos tatuajes como una forma de decir que ellos eran como los exploradores, por así decirlo. Por supuesto salvando mucho las distancias, pero es que queda guay contarlo así. Sin embargo, el verdadero boom llega cuando se inventa la máquina eléctrica de tatuar en 1891. El artífice de esta proeza, Samuel O'Reilly, quien patenta la primera máquina de tatuar eléctrica, adaptando un invento de ¿quién? De Thomas Edison. Esto permitió que el proceso de tatuar fuera mucho más rápido, más accesible y que además aparecieran estudios especializados en esa materia, dejando de ser algo que hasta entonces había sido así por siempre y era que perteneciera a colectivos especializados. Y ya en el siglo XX la cosa se dispara. Mejora los pigmentos, mejora la higiene, mejora las técnicas y sobre todo comienza a patentarse la visión del tatuador ya no solo como alguien que dibuja sobre la piel de las personas, sino como artista, empezando a ver el tatuaje como un arte serio y entrando de lleno en la cultura de lo visual. Y os preguntaréis, ¿existe entonces un único estilo? Pues la verdad es que no. El mundo del tatú es tan amplio como el del arte en general y ha ido desarrollando estilos, corrientes, técnicas e incluso estéticas muy variadas, casi igual a lo que sucedió con la pintura, la escultura y la arquitectura, y sigue sucediendo, vaya. Además, hay que tener en cuenta que cada tatuador tiene su estilo. Puede que todos sigan las bases del tatú, pero siempre va a haber ciertos toques que lo van a hacer únicos. Como ya os he dicho, yo sé bien poco sobre ello, pero está bien que salgan este tipo de vídeos para que así pueda investigar y aprender, básicamente. ¿Es un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo hacer un tatuaje o hacer el diseño de un tatuaje? No, yo no tengo ni idea. Yo vengo a aplicaros básicamente lo que yo he hecho y me dejéis en comentarios qué creéis que he hecho bien, qué creéis que he hecho mal y luego además reflexionemos sobre ello. Por tanto, empezamos. Por aquí voy a tener el proceso del dibujo en digital y os voy a contar lo que yo fui haciendo paso a paso. Lo primero fue, evidentemente, poner en una tabla de requisitos todo lo que me pedía el cliente. Los voy a decir de memoria, pero básicamente lo que él quería era un dragón que le cubriera todo el brazo, que además lo recorriera de forma serpenteante, que tuviera una estética oriental y que fuera un tatuaje sin color. Iba a decir en blanco y negro, pero bueno, en tonalidades de negro. Supongo que se dirá así en un tatuaje, no lo sé. Repito, yo solo hago el diseño. Una vez ya tenía mi tabla de requisitos, me puse a hacer los bocetos que hice en el YouTube Short y que os he mostrado al principio, y a partir de ahí era bastante fácil hacerle una foto a la hoja, pasarla al iPad y empezar a hacer la línea. Siendo sincero, a mí la parte que más me gusta siempre cuando dibujo en digital es hacer línea. Entonces, que no tuviera que meter color, para mí, la verdad que era un gusto, siendo sincero. Sin embargo, evidentemente era la primera vez que hacía algo así y tuve que hacerme una pizarrita con muchísimas referencias para saber exactamente qué era lo que quería hacer. Teniendo mi pizarrita, que fue una cosa como esta, ya podía intuirme más o menos cuál sería el acabado final. Y digo más o menos porque al final tardé un montón. Lo primero, las líneas. Hacer esa forma serpenteante que me había pedido el cliente y que se desarrollaría por todo el brazo. Es decir, que era una pieza bastante grande. Al tratarse de una pieza grande, tuve que utilizar bastantes píxeles por pantalla, por así decirlo, bastante resolución para que a la hora de vectorizar pues no perdiera calidad. Y aunque estáis viendo que yo utilizo el lápiz azul, luego ya veréis lo que hice para que fuera en blanco y negro, en tonalidades de negro, mejor dicho. Básicamente le bajé el brillo a la línea y ya está.
El caso que hasta aquí era lo más fácil y ya me puse a detallar y me pasó lo que siempre me ocurre y seguramente a muchísima gente también y que es un error, y es que detallo de más. Es decir, en vez de ir haciendo la pieza en grandes partes, es decir, hago una cabeza, luego haría lo que son, por ejemplo, yo que sé, la cola o la forma, cosas así, me pongo a detallar. Y en este caso perdí muchísimo tiempo en hacer la cabeza. Esto tiene un problema y es que al final va a ser mucho más difícil que te imagines el resultado final porque vas a ver una parte muy hecha y otra que no avanza. Me di cuenta de eso y entonces dejé, mejor dicho, un poco la cabeza de lado y empecé a hacer lo que era el cuerpo, ver si le incluiría patas o no, que luego veréis más o menos lo que hice, y sobre todo no perderme en los detalles. Una vez logrado eso, ajusté bien las medidas de la serpiente. Date cuenta que al final yo estoy trabajando en un formato vertical y no se puede salir de ese formato vertical, es decir, que la S no puede ser así y la S no puede ser así, sino que la S debe ser... ¿Lo pilláis? Un poco explicación de mierda, pero seguro que lo habéis pillado. El caso es que según iba desarrollando estas partes que os estoy mencionando, ya sí que me podía perder en el detalle. Y evidentemente lo primero que hice fue la cabeza, que es la parte más llamativa de toda la pieza, y luego tirarme horas y horas y horas haciendo escamas. O sea, no sabéis la cantidad de horas que me he tirado haciendo escamas. Estuve buscando incluso por internet algún pincel que ya estuviera listo en forma de escamas, y además de que no lo encontré, también pensé que era un poco engaño. O sea, al final, si lo que me habían pedido era un diseño, supongo que porque le gustan mi estilo, que no sé si tengo estilo, la verdad. La gente me dice que sí, pero bueno, yo todavía sigo aprendiendo, pues al final iba a ser un poco trampa, entre comillas, pero bueno. El caso es que hice escama por escama. Y lo cierto, y esto tengo que confesarlo, que había partes que yo no conseguía imaginarme, pero una vez fui metiendo líneas, en este caso en forma de escamas, fue como que el dibujo se fue completando y fui capaz de ver la luz al final del túnel, que por un rato estuve a punto de decir, mira, yo no sé tatuar, evidentemente, bueno, es que no voy a tatuar, pero no tengo un estilo propio para el tatuaje o para el estilo tatú, pues vamos a dejarlo de lado y ya está. Pero bueno, al final el resultado me gustó, ahora lo veréis. El caso es que según iba avanzando me iba dando cuenta que el dibujo en sí, o sea la forma del dragón, estaba muy vacía y tenía que completarlo con una serie de detalles. Viendo un poco referencias que os he contado que me había hecho mi pizarrita, me di cuenta que algo muy usual eran que si las nubes o que si los cerezos. Y como tampoco quería que fuera algo súper común, porque para eso ya te coges el dibujo de Pinterest de la plantilla y te lo tatúas, en el caso de querer tatuarte un dragón, claro, pues decidí que le iba a dar mi toque. Y ese toque son la especie de flamas, iba a decir, pero bueno, no son parecido a fuegos, pero tampoco son fuegos, que he ido dibujando a los costados del cuerpo del dragón, un poco para que también siguiera con la silueta propia del dragón y rellenara más los espacios y sobre todo la tinta, porque veía que estaba quedando muy claro y que iba a haber falta de tinta en el diseño. Total, que llegados a este paso ya solo quedaba cambiar el color azul al color negro, que como os he dicho, básicamente te vas a opciones, bajas la saturación, el brillo, perdón, de ese color azul y ya lo tienes negro. Es un truco que yo utilizo bastante porque básicamente me guío mejor a la hora de abocetar o a la hora de hacer línea, me guío muchísimo más con colores como el azul o incluso el magenta, pero bueno, el azul más, por eso lo utilizo, y ya lo teníamos. Pero claro, tú no puedes pasar a un cliente o una persona un dibujo y ya está, había que hacer el mock-up. Entonces cogí en Pinterest el brazo de un chico, le coloqué el dragón con una opción que se llama multiplicar, que es bastante común a la hora de presentar trabajos así. Le bajé un poco la opacidad para que pareciera que estaba insertado en esa piel, y básicamente este primero es el resultado del dragón final, primero en tinta azul y luego en tinta negra, y aquí el mockup final. Básicamente es el resultado. No le he metido color porque evidentemente no me ha pedido que le meta color, pero bueno, si queréis color dejármelo en los comentarios y básicamente lo meto y hago un short, por ejemplo, y así lo veis el final. O bueno, decirme también en comentarios si parece un tatú, porque es el primer diseño de tatú que hago. Iba a hacer comillas, pero no, es el primer diseño de tatú que hago. Yo la verdad que no estoy muy relacionado con el mundo del tatú, no tengo ni un solo tatuaje. Tengo una maquinilla de tatuar que me regalaron hace ya la polca de años, pero nunca la he usado. No me importaría aprender, pero bueno, tengo bastantes cosas antes que estudiar, así que nada. Decidme si os ha gustado, darle like a este vídeo, compártelo y nos vemos en el siguiente. Chao.